Hola, el otro día estaba dando administración financiera y aprendí la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto. Así que decidí practicar algo de programación para poder realizarlo en un código, en un algoritmo acá en JavaScript. Y esto fue lo que aprendí. El interés simple, yo voy a estar usando el préstamo porque yo voy a ir a un banco y voy a pedir dinero, 1000, 5000, 10.000 dólares. Y el banco me va a decir la cantidad de años, o yo creo que yo puedo decirle la cantidad de años en los que voy a hacerle ese pago. Y el banco a mí me dice una tasa de intereses, una tasa de intereses pues para yo poder acceder a ese préstamo. Así que el banco me dice que va a ser una tasa de intereses del 5%. La tasa de intereses siempre es un porcentaje. El préstamo que yo decidí esto hacer con ellos es de 1000 dólares, los años en los que estaré haciendo el pago, que son 3, y los intereses. Los intereses se representan con la I mayúscula y los intereses es dinero. ¿Cómo se saca el interés? El interés es igual al préstamo multiplicado por la tasa de intereses. Por ende, yo le paso a mi función interés simple, a mi función flecha, interés simple, le paso el préstamo, los años y la tasa de interés. Entonces, en una constante llamada intereses, que es I mayúscula, yo voy a multiplicar el préstamo por la tasa de intereses. La tasa de intereses es un porcentaje, por ende, para sacar el porcentaje de 5 solo tengo que dividirlo entre 100. Ese resultado lo multiplico por la cantidad de años en los que estaré pagando el préstamo. Bien, entonces tengo que retornar ese valor, esa respuesta la retorno eh, concatenándole la string B que representa la moneda, que son balboas, más intereses más el préstamo. Esto se tiene que guardar, esto se tiene que poner dentro de paréntesis, porque me acaba de pasar que no los tenía en paréntesis. No, ¿qué pasa si no los tengo en paréntesis? Pues los intereses van a pasar a ser una string, una cadena, porque yo le estoy concatenando una cadena. En JavaScript funciona de esta manera y el préstamo también. Los intereses, los intereses son estos 50 dólares. Son 50 dólares que se hacen en un año. Por ende, en 3 años son 150 dólares. Entonces, intereses va a pasar a ser 150, va a pasar a ser 150 más el préstamo que son 1000 dólares. Entonces te va a decir acá primero 150 y después 1000. Pero esa es una string, esa es una cadena, porque yo se lo estoy concatenando a esto. Y yo no quiero que sea así, ese resultado está mal. Por ende, yo tengo que guardar esto en un paréntesis. Así es en JavaScript. Por ende, los intereses se suman con el préstamo y luego se le concatena la palabra balboas. Y da el resultado correcto, que son 1150 balboas. ¿Por qué? Porque en el interés simple, si yo sé que en un año se generan 50 dólares en intereses, en 3 años van a ser 150. Entonces, al final de esos 3 yo pago los intereses y el préstamo, que son 1000. Por ende, 1000 más 150 son 1150. Ese es el interés simple. ¿Y cuál es la diferencia con el interés compuesto? Bueno, al interés compuesto lo voy a explicar con este ejemplo de acá. En el interés compuesto, para el primer año, los intereses se sacan de esta manera. Igual, es completamente igual. Préstamo por la tasa de intereses. Me da 400 en intereses en el primer año, en el primer ciclo. Ahora en el segundo ciclo, ¿qué va a pasar? Ok, ojito acá. En el primer año mi préstamo es de 5000 y mis intereses son de 400. Esto yo lo sumo. Sumado me da 5400. Bueno, en el ciclo 2, en el año 2, voy a usar ahora 5400. ¿Y qué me da?
me da en intereses 432. Y repito eso. Esto más esto, yo lo pongo en el ciclo 3, año 3. Y le saco los intereses. De nuevo, la tasa de intereses. Ahora me da 466,56. Bien, eso es lo que vamos a hacer en la función de interés compuesto. Es lo mismo prácticamente. Los intereses va a ser igual al préstamo por la tasa de interés, pero esta vez no le voy a multiplicar los años. Los años van a condicionar mi for. Los años van a ser los bucles, los ciclos. Si yo tengo que son 3 años, van a tener que ser 3 ciclos. Entonces, pues, el contador tiene que ser, hasta que el contador mantenga esa condición. La condición es que el contador sea menor de 3 años. Porque yo le dije que serán 3 años. 3 años. Año 1, 2 y 3. Es decir, 3 ciclos. El primer ciclo es cuando el contador está en 0. El segundo ciclo es cuando el contador está en 1. Y el tercer ciclo es cuando el contador está en 2. Cuando llega a 3 no va a continuar. Se va a detener antes de llegar a 3. No se va a cumplir un cuarto ciclo. Porque la condición es que sea antes de 3 años. Bien. Entonces, ¿cómo yo hago cuando yo pues multiplico esto por esto y se lo sumo acá? Eso se hace en la cuarta línea del código. ¿Cómo yo hago eso? Préstamo, le tengo que sumar la cantidad de intereses. Préstamo es préstamo más la igualdad de los intereses. Aquí está, 5.000 más 400. Préstamo de 5.000 más los intereses de ese ciclo, es decir, 400 en el ciclo 0, en el primer ciclo, en el año 1. Entonces, cuando se le suma al contador i, ya no va a ser 0, va a ser 1, por ende, vamos para el segundo ciclo. Y en el segundo ciclo, ¿qué pasa? Se hace esto. Ahora, en el tercer ciclo se hace lo mismo y se sigue sumando los préstamos a los intereses. Al préstamo se le siguen sumando los intereses. Entonces, regresando al ejemplo, yo le digo que los préstamos son de $1.000 con una tasa de interés del 5% en 3 años. Bien, 3 ciclos. El ciclo se va a repetir 3 veces. Entonces yo saco 3 préstamos. El del primer ciclo que me da 50, el del segundo 52,5 y el tercer ciclo de 55,12 centavos. Eso sumado me da 157,62. Ahora a esos intereses de 3 años se les debe de sumar el préstamo. Por ende, préstamo más intereses son 1.157,62. Y aquí está. El resultado es de el resultado pues es de 157,62. Y aquí pues lo que hice prácticamente es diferente al del interés simple. Yo quité estas comillas dobles y quité el más. Y lo que usé fueron estos back, no estoy seguro cómo se le dice, se usan dentro de todo lo que se va a retornar. O sea, el resultado pues. Sin la necesidad de usar el más para concatenar. ¿Por qué? Porque cuando uso esto puedo usar el signo de dólar, las llavecitas, y dentro de eso pues llamo mis variables o mis funciones y hasta le puedo arrojar los parámetros, los valores a los parámetros, que son 1.000 en préstamo, 3 años y 5% en tasa de intereses. Por ende me puedo pues, así es como pude yo hacer esta función. Esto fue lo que aprendí, esto fue lo que saqué. La diferencia es que tengo que usar un for para hacer los ciclos, que son 3 años. Los ciclos son los 3 años, entonces el for se va a repetir 3 veces, va a tener 3 ciclos. Y simplemente hay que sumarle al préstamo los intereses tal como se hizo en este ejemplo de acá. Y así de sencillo es.